Está bastante claro que nos dirigimos hacia una recesión. Hay quienes piensan que llegará dentro de 2 años, otros creen que podría llegar el año que viene, pero ¿podríamos estar ya en recesión? Eso es exactamente lo que vamos a explorar en este vídeo. Analizaremos algunos datos realmente importantes que demuestran que podemos estar ya cerca del precipicio. No te vayas a ninguna parte. Antes de analizar si estamos o no en recesión, hay un aviso que os debemos trasladar por precaución. El asesoramiento financiero no es nuestra especialidad. Ponte en contacto con un asesor financiero por tu propia seguridad. Si nuestras rimas te sorprenden, debe ser la primera vez que llegas al canal. Soy tu chica cripto y hacer contenido sobre criptomonedas se nos da genial. Criptomonedas, noticias, reseñas, exchange, tutoriales y mucho más. Tenemos casi 300 vídeos, por lo que difícilmente te aburrirás. Si quieres recibir estos vídeos mientras aún están calientes, suscríbete al canal y a sonar la campanita de notificación para tenerlos siempre presentes. Puede que tengas poco tiempo y mucho trabajo, por eso hemos dejado algunas marcas de tiempo abajo. Puedes usarlas para saltar donde quieras si estás atareado, pero siempre es mejor dejar todo el contenido explorado. Con esto terminamos esta introducción. Veamos por qué están sonando los tambores de recesión. En parte, la razón por la que nos hacemos esta pregunta es el hecho de que en el primer trimestre de este año, los Estados Unidos experimentaron un sorprendente crecimiento negativo. En un primer momento, se estimó una caída del 1.4% del PIB real con respecto al trimestre anterior. Sin embargo, a pesar de esta caída, los mercados no reaccionaron. Esto se debe a que muchos participantes del mercado pensaron que la caída se debía simplemente a un tecnicismo en la contabilidad del PIB. La razón es que los inventarios fueron mucho más bajos en el primer trimestre de este año que en el trimestre anterior. Esta variación negativa hizo que la cifra del PIB disminuyera. En el cuarto trimestre del año pasado, los niveles de existencias fueron anormalmente altos debido a la acumulación de existencias, produciéndose el siguiente trimestre una corrección hacia el nivel normal. Hablamos de este tema con mucho más detalle en un vídeo que hicimos hace unos 2 meses y que te dejaremos en la descripción. También debemos señalar que la semana pasada esta cifra fue revisada a la baja por el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. La contracción real del primer trimestre fue del 1.6%, lo que supone una caída aún mayor. Ahora bien, la cifra exacta o las razones de esta contracción son de menor importancia si se comparan con el impacto que podrían tener. La razón es que, en general, se entiende que una recesión se produce cuando se concatenan 2 trimestres con crecimiento económico negativo. Sí, ya sabemos que la declaración real de una recesión la determina la Oficina Nacional de Investigación Económica. No obstante, nos remitimos a las declaraciones del, citamos, Comité de Fechado del Ciclo Económico. Por tanto, dependiendo de lo que ocurra con las cifras del segundo trimestre, los Estados Unidos podrían perfectamente entrar en recesión mucho antes de lo previsto por todos los analistas y economistas. Así pues, en gran medida, si estamos actualmente en recesión o no, depende de cuáles sean las cifras del PIB del segundo trimestre. Se espera que las cifras no se publiquen hasta agosto y actualmente parece que la mayoría de las estimaciones son que hemos tenido un crecimiento moderado. Por ejemplo, la semana pasada, el Banco de la Reserva Federal de Atlanta publicó sus previsiones. Según las últimas estimaciones de su modelo, el PIB del segundo trimestre caerá un 2.1%, un batacazo de proporciones épicas. Y lo que quizás sea más interesante es la evolución de estas previsiones durante los últimos 3 meses. Han pasado de más del 2% positivo en mayo al más del 2% negativo en julio. Lo que esto demuestra es que según los modelos estadísticos podríamos estar abocados a una recesión técnica. Pero dejemos de lado estos modelos por un momento. Podemos intentar hacernos una idea aproximada de cómo podrían ser las cifras del PIB en función de otros factores económicos que influyen en él. Quizá uno de los factores más importantes en el cálculo del PIB sea el gasto de los consumidores. En los Estados Unidos, el gasto de los consumidores es uno de los mayores motores de la economía. Supone un 70% de toda la producción económica, una auténtica locura, lo sabemos. Por tanto, si hay algún signo de que el gasto de los consumidores empeora,
Esto podría ser la señal más clara de que las cifras del PIB podrían ser más débiles de lo esperado. Volvamos al primer trimestre. ¿Recuerdas que dijimos que las cifras fueron revisadas a la baja recientemente por el Departamento de Comercio? Uno de los principales motivos de este ajuste fue que el gasto de los consumidores fue menor de lo previsto. Solo aumentó un 1.8% en el primer trimestre frente a una previsión del 3.1%. Esto es notable, puesto que se trata del ritmo más suave de crecimiento del gasto de los consumidores desde diciembre de 2020. Esa es la información disponible sobre el primer trimestre, pero nos interesa hacernos una idea de lo que ha bajado durante el segundo trimestre. Pues bien, un aspecto que podemos analizar son las cifras de las ventas minoristas. Se publican mensualmente y pueden dar una idea de cómo se está comportando el gasto de los consumidores. En mayo tuvimos una sorprendente caída de las ventas minoristas. Se trata de la primera caída que hemos experimentado en más de 5 meses. Esta caída ha estado impulsada por el descenso de las ventas de automóviles y el aumento de los precios de la gasolina, que alejó el gasto de otros bienes. Por supuesto, estamos hablando de mayo, cuando la situación era algo mejor y la escasez de alimentos a gran escala no era una posibilidad. Quién sabe cómo serán las cifras de junio, pero no somos demasiado optimistas. No obstante, podemos hacernos una idea aproximada de la situación mirando las encuestas de confianza de los consumidores. Estas son increíblemente útiles porque también son de carácter prospectivo y pueden orientar sobre el gasto hasta bien entrado el tercer trimestre. Pues bien, hace unas 2 semanas, una conocida encuesta de la Universidad de Michigan mostró que el sentimiento de los consumidores alcanzó un mínimo histórico. De hecho, ha sido el nivel más bajo registrado por la encuesta desde que empezaron a realizarla hace 70 años. Se trata de un descenso del 14.4% desde el mes de mayo y uno de los mayores impulsores de esa incertidumbre son, por supuesto, los altos niveles de inflación. Quizá lo más alarmante es que el 79% de los encuestados dijo que esperan que estos tiempos difíciles continúen. Se trata también del índice más alto desde la crisis financiera de 2009. Poco después de que se publicaran estas cifras de la Universidad de Michigan, también se publicaron las cifras de la confianza del consumidor del índice del Conference Board, que también mostraron cifras a la baja. Esto es importante porque la confianza repercutirá en el gasto de los consumidores. Es decir, como es lógico, si te preocupa tu potencial de ingresos futuros, no gastarás tanto. Hasta aquí lo que queríamos comentar sobre la confianza y el gasto de los consumidores. En resumen, uno de los mayores contribuyentes del PIB no parece muy atractivo para el segundo trimestre. Pero, ¿cómo se ven el resto de factores? Otro factor que contribuye a la estadística del PIB es, por supuesto, la industria manufacturera. Aunque su participación en el PIB de los Estados Unidos ha disminuido los últimos 30 años, sigue representando más del 10%. Entonces, ¿cómo ha ido la producción manufacturera durante los últimos meses? Pues no muy bien, al menos según los datos del PMI. Para los que no lo sepan, el Índice de Gestores de Compras o PMI es una encuesta que se envía a los altos ejecutivos de las grandes empresas del país. Básicamente agrupa aspectos como los nuevos pedidos, los niveles de inventario, la producción, las entregas de los proveedores y el empleo en un simple índice. Además, hace unos pocos días, el Instituto de Gestión de Suministros publicó su índice de fabricación ISM. Mostró que la actividad de las fábricas se ralentizó más de lo esperado en junio y se encuentra en el nivel más bajo de los últimos 2 años. También tuvimos más datos del PMI procedentes del SP con su propio PMI manufacturero. El índice se situó en 52.7 puntos, lo que supuso una caída considerable desde los 57 puntos de mayo. Se trata del nivel más bajo para este índice desde junio de 2020, un momento en el que estábamos cerca de la máxima preocupación por el COVID. Según Chris Williamson de SP, citamos, la encuesta del PMI ha caído en junio a un nivel indicativo de que el sector manufacturero actúa como un lastre para el PIB y este lastre se intensificará a medida que avancemos en el verano. Por supuesto, ha habido muchas causas impulsando esta situación, entre ellas el aumento de los tipos de interés, la disminución de la demanda, los problemas de la cadena de suministro y, por supuesto, el aumento de la inflación. Hablando de ello, mientras todos nos centramos en la medición de la inflación a través del IPC, los fabricantes están al pie del cañón de las presiones sobre los precios.
Por eso existe un índice de precios del productor IPP independiente. Este también alcanzó máximos históricos en mayo, superando el 10.8%. En contra de la opinión popular, los productores no pueden trasladar totalmente estas presiones de costes a los consumidores sin perjudicar sus resultados. Esto se debe a que unos precios más altos significan una demanda potencialmente menor, lo que en neto significa una menor rentabilidad. Esto puede ayudar a explicar por qué el aumento de la inflación hace que estos fabricantes se muestren más bajistas de lo habitual. Además de los datos del ISM y del SP, la Reserva Federal también realiza sus propias encuestas regionales de producción manufacturera. Estas también han mostrado que la actividad empresarial se ha reducido durante el mes pasado. El único distrito que mostró algún crecimiento fue el de la Reserva Federal de Kansas City, e incluso en este caso, los encuestados culparon del repunte positivo al exceso de existencias y de pedidos. Ya que hablamos de inventarios más altos, cabe señalar que el aumento de los inventarios minoristas es un presagio de un menor gasto de los consumidores. Que haya menos gente comprando significa que los productos empiezan a almacenarse. Esto es algo de lo que habló Cathie Wood de ARK Invest en la CNBC hace unos días. Los niveles de existencia superiores a la media en algunos de los minoristas mejor gestionados del país apuntan a que la demanda de los consumidores no se corresponde con las expectativas. Así que tenlo en cuenta. En cualquier caso, otro componente del PIB y de la riqueza del consumidor en general es la construcción y la propiedad. ¿Cómo se han comportado últimamente? Hace un mes, el mercado de la vivienda en los Estados Unidos y en todo el mundo parecía ser uno de los activos más atractivos. La fiebre de compras posterior a la pandemia, estimulada por los bajos tipos de interés récord, hizo que los precios se dispararan. Sin embargo, si has visto uno de nuestros anteriores vídeos sobre la burbuja inmobiliaria, que encontrarás enlazado más abajo, sabrás que las cosas estaban empezando a cambiar y durante las últimas semanas han ido empeorando progresivamente. Por ejemplo, en junio experimentamos una oleada de ofertas de venta en los Estados Unidos. El total de ofertas aumentó un 19% con respecto al mismo periodo del año pasado. Esto es importante porque más ofertas significa más suministro de viviendas. A igualdad de demanda, más suministro implica precios más bajos. Sin embargo, la demanda no ha permanecido constante. Esto se debe a que cuando la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés, los tipos hipotecarios empezaron a subir agresivamente. El tipo de interés medio de una hipoteca fija a 30 años está ahora en el 5.98%, lo que supone un aumento considerable con respecto al final del primer trimestre. Estos tipos más altos significan que el coste del servicio de la hipoteca de una vivienda media ha subido casi un 50%. Esto ya está empezando a tener impacto en las ventas de viviendas en todo el país. Según los datos de la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, las ventas cayeron por cuarto mes consecutivo en mayo y han bajado un 8.6% anual. Así que con una menor demanda y un exceso de oferta en el mercado, puedes estar seguro de que los precios probablemente empezarán a ajustarse a la baja. Esta desaceleración de la vivienda podría tener implicaciones negativas para la economía de varias maneras. En primer lugar, si se construyen menos viviendas, el sector de la construcción no registrará cifras elevadas, que por supuesto alimentan al PIB, pero quizás un factor mayor es el impacto que la caída de los precios de la vivienda tiene en la confianza de los consumidores. Para muchas personas, su casa es el activo más importante y valioso que poseen. Está indisolublemente ligado a su patrimonio neto y también puede utilizarse como medio para obtener financiación adicional para comprar otras cosas. En el momento en que los precios de la vivienda empiezan a bajar, la gente se siente menos rica y por tanto es menos probable que gaste en bienes que no necesita. Además hay que tener en cuenta el impacto que el aumento de los pagos de la hipoteca puede tener en la renta disponible. Después de pagar las facturas, hay menos dinero para gastar en otros bienes y servicios. Esto podría ser especialmente grave para las personas que contrataron hipotecas a tipo variable en cualquier momento de los últimos 5 años. Los tipos de interés ya son los más altos de los últimos años y cuando estas hipotecas a tipo variable empiecen a ajustarse al alza, van a aumentar seriamente los costes de servicio de estas hipotecas. De nuevo, esto implica menos ingresos después de pagar las facturas. ¿De acuerdo? Parece que hay una probabilidad razonable de que podamos tener un trimestre negativo de crecimiento del PIB, lo que implica una recesión técnica.
Pero incluso si los expertos en ciclos económicos deciden no calificarla de recesión o incluso si somos capaces de lograr algún tipo de crecimiento minúsculo, en el horizonte se ciernen oscuros nubarrones económicos. Esto se debe a un solo motivo: la política de la Reserva Federal. Parece que el objetivo de lograr un aterrizaje suave será tan esquivo como el conseguir un ETF de Bitcoin. Además, la Reserva Federal ha decidido que tratar de lograr un equilibrio entre el crecimiento y una menor inflación va a ser demasiado difícil de conseguir. Tras alcanzar la mayor inflación medida a través del IPC desde 1981, la Reserva Federal ha decidido que tiene que reducirla a toda costa. Algo que se ha confirmado en su última reunión, en junio, en la que subieron los tipos de interés en 75 puntos básicos. Se trata de una de las mayores subidas del tipo de interés de los fondos de la Reserva Federal desde 1994. Y parece que esto es solo el principio, puesto que hay quienes esperan también una subida de 75 puntos básicos en la reunión de julio. Si echamos un vistazo a la herramienta FedWatch del CME, hay un 67% de probabilidad de otra subida de 75 puntos básicos en la próxima reunión. También hay una serie de funcionarios de la Reserva Federal que están potencialmente a favor de otros 75 puntos básicos. Entre ellos están Loretta Mester, de la Reserva Federal de Cleveland, John Williams, de la Reserva Federal de Nueva York, y Mary Daly, de la Reserva Federal de San Francisco. Esta postura agresiva contrasta con el tono adoptado por la mayoría de los funcionarios a principios de año. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, también se ha mostrado increíblemente agresivo últimamente. La semana pasada, durante un acto en el Banco Central Europeo, Powell dijo que deberíamos aceptar un mayor riesgo de recesión para combatir la inflación. Dijo, citamos, ¿existe el riesgo de que vayamos demasiado lejos? Ciertamente hay un riesgo. El mayor error que podríamos cometer, digámoslo así, sería no restablecer la estabilidad de los precios. No hace falta dominar el lenguaje de la Reserva Federal para saber qué significa esto. Vamos a controlar la inflación sin importar qué pase a la economía. Y la Reserva Federal tendrá mucho trabajo por delante porque están tan atrasados que podría ser difícil frenar la inflación. Existe un riesgo muy real de que hundan la economía a medida que la inflación siga desbocándose. Este aterrador escenario económico se denomina estanflación, algo de lo que ya hemos hablado en el canal. No hemos visto estanflación desde los años 70 y muchos de los mismos factores de inflación de entonces, choques de suministro, parecen estar actuando ahora. La única diferencia es que entonces la inflación solo se controló cuando Paul Volcker llevó el tipo de los fondos de la Reserva Federal a casi el 20%. Hoy están en el 1.5% y las cosas ya empiezan a romperse. Ya es hora de empezar a finalizar este vídeo. No queremos parecer pesimistas, pero los datos no mienten. Es probable que los Estados Unidos estén en recesión y no necesitamos que ninguna agencia económica lo confirme. Pero suponiendo que de alguna manera consigamos evitar el crecimiento negativo del segundo trimestre, parece haber un acuerdo casi universal en que nos dirigimos a una recesión grave durante el próximo año. La Reserva Federal está intentando conseguir un aterrizaje suave en un avión que se está construyendo mientras cae del cielo. Si tienen suerte, quizás puedan lograr un aterrizaje duro. No obstante, chocar bruscamente contra el suelo es un escenario igualmente probable. Ten en cuenta que, aunque este análisis se hizo sobre la economía de los Estados Unidos, otros países tampoco tienen muy buen aspecto. De hecho, en el caso de Europa, quizás estén en una posición aún peor para capear esta tormenta económica. Esto se debe a que están al borde de una crisis energética que podría llevarles a racionar el gas y la electricidad durante los próximos meses. También se enfrentan a la perspectiva de escasez de alimentos, consecuencia de la invasión rusa de Ucrania y a las sanciones resultantes. Puedes encontrar más información sobre este tema en la descripción. Además, en algunos países europeos, la inflación es de 2 dígitos y el BCE parece dispuesto a subir los tipos de interés por primera vez en 11 años. Existe un consenso casi unánime de que Europa no podrá escapar de la recesión. Entonces, ¿hay alguna esperanza? ¿O estamos todos condenados a sucumbir a esta tormenta económica de fuego y azufre? Por un lado, podríamos ver cómo la OMS declara oficialmente el fin de la pandemia. Esto significaría que los países podrían evitar todas las restricciones, lo que haría maravillas para desatascar las cadenas de suministro.
Parece que China está volviendo a abrirse con cautela y si mantienen el rumbo, lo peor de los bloqueos y los dolores de cabeza de las cadenas de suministro podrían haber quedado atrás. Otra cosa que podría ayudar a aliviar las presiones sobre la economía mundial es el fin de la guerra en Ucrania. Esto permitirá que el país comience a exportar alimentos de nuevo y significará que se podrán levantar algunas de las sanciones. La probabilidad de que se produzca alguno de estos eventos depende realmente de las decisiones que tomen las personas en el poder. Esperemos que hagan lo correcto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos gustaría conocer tu opinión, que para nosotros es muy importante. ¿Crees que estamos en recesión o hay alguna posibilidad de evitarla? Nos encantaría verlo en los comentarios. Ya que estás ahí, tienes que visitar nuestra página de redes sociales. En ella hay enlaces al resto de plataformas en las que puedes seguirnos más allá de YouTube. Telegram, donde compartimos análisis del mercado y opiniones. Twitter, donde compartimos noticias y otros consejos. Instagram y TikTok para ver qué ocurre detrás de las cámaras y algún que otro meme. Y por supuesto la newsletter por correo electrónico, donde compartimos nuestra cartera y los vídeos en los que estamos trabajando. Si tienes un poco de dinero extra por ahí, puede que también te interese nuestra página de ofertas. Es aquí donde encontrarás algunas de las mejores promociones y descuentos del sector en exclusiva para los espectadores de este canal. Encontrarás los enlaces a todos estos contenidos un poco más abajo. Por último, si te ha parecido interesante este vídeo, dale un me gusta, no olvides suscribirte y dale también a la campanita de notificación. No queremos que se quede sola. Muchas gracias por vuestro tiempo. Nos vamos corriendo a trabajar en el siguiente vídeo. Chao, chao.